Amoroso Señor y bondadoso Padre, en esta tarde de tu santo día de reposo te damos las gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti y aprender de ti a través de la exposición de tu palabra. Imploramos la compañía y la dirección de tu Santo Espíritu, especialmente sobre nuestro hermano Ángel, para que a través de él puedas hablar a nuestros corazones y edificarnos en tu verdad. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Bueno, vamos a hablar concretamente de la vid verdadera. Se había dicho que se trataba de, de esto y de esto vamos a intentarlo. La semana pasada creo que fue, Carlos también dio una, también de no era de la vid, era de otra parte, pero era lo mismo. Entonces hoy vamos a hablar de que cuando Jesús eh, había estado cenando con los discípulos, él bajaba después hacia, hacia las eh, la zona donde eh, estaban, vamos a ver, de los olivos. Iba al campo de los olivos y allí, según iba para allí, por el camino vio una vid, venía la luna, estaba eh, muy clara, y entonces él vio una vid que había allí, muy linda, y entonces empezó a decir, yo soy la vid verdadera. Dijo, en vez de elegir otra cosa, pues ser como un roble o como cualquier otra cosa, una palmera, no, él dice, no, yo soy ¿por qué soy la vid? Porque eh, así como, por ejemplo, los buenos árboles o sea, son grandes y aguantan ellos mismos todo, la vid no, la vid o anda por el suelo o tienen que ponerla eh, agarrada a algo que pueda ayudarle a tirar para arriba. Él dice, yo no puedo yo de mí mismo hacer nada, declaró él. Yo soy la vid. Los judíos habían considerado siempre la vid como la más noble de las plantas. Pero bueno, se habla varias veces en la Biblia sobre el tema de la vid. Eh, y, y, la vid se habla precisamente de ella porque eh, es muy, muy importante. Se le da la forma al pueblo de Israel y Jesús dice, soy yo la vid. ¿Por qué? Porque él es la cabeza de la iglesia. En aquel tiempo era la cabeza también del pueblo de Dios y siempre lo fue y lo sigue siendo. Los judíos fundaban su esperanza de salvación en el hecho de estar relacionados con Israel. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera. No penséis que por estar relacionados con Israel podéis llegar a participar de la vida de Dios y heredar su promesa. Por mí solamente se recibe la vida espiritual.
Es decir, por medio de Cristo se puede, no por ser, por estar viviendo en Israel, no por ser de la descendencia de Abraham, no, eso no te va a ayudar en nada. Lo que sí es, por mí se recibe la vida espiritual. En Cristo está la vida. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, Jesús es la vid que viene aquí a esta tierra y el Padre es el que lo mueve. Pues él mismo dice, todo, no hago nada de mí mismo, es mi Padre el que hace todas las cosas. Entonces, muchos eran atraídos por la hermosura de esta vid y declaraban su origen celestial, pero para los dirigentes de Israel parecía como una raíz en la tierra seca. Tomaron la planta y la maltrataron y pisotearon bajo sus profanos pies. Entonces aquí se nos habla cómo ellos a la vid, que era Cristo, la trataron tan mal, querían destruirla para siempre, pero el celestial viñador no la perdió nunca de vista. El viñador es el Padre. Después de que los hombres pensaron que la habían matado, la tomó y la volvió a plantar al otro lado de la muralla. Entendemos lo que significa esto. Es decir, sí, mataron a Jesús, pero Jesús volvió a vivir y el pueblo de Dios se cambió de muralla. Ya ahí es cuando nació el cristianismo. Ya no se vería el tronco, quedaría oculto de los rudos asaltos de los hombres, pero los sarmientos de la vid colgaban por encima de la muralla. Habían de representarla. Por su medio podían unir todavía injertos a la vid. Es decir, que ahí es donde el pueblo de Dios ahora ya no depende de Israel, ahora depende solo, como siempre, de Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dijo a sus discípulos. La unión del sarmiento con la vid, dijo, representa la relación que habéis de sostener conmigo. Es decir, algo que Jesús habla muchas veces, el pámpano está injertado en la vid viviente y la fibra tras fibra, vena tras vena, va creciendo en el tronco. La vida de la vid llega a ser vida del pámpano. Así también el alma muerta en delitos y pecados recibe la vida de su unión con Cristo por la fe en Él como Salvador personal. Se forma esa unión. Es decir, nos dice que la vid, que es Jesús, su Padre, es el que mueve todo, pero la vid es la vida del pámpano. ¿Qué es el pámpano? Somos nosotros. Entonces, nosotros vivimos por la vida de la vid. Entonces, por la fe en el Salvador es la forma como nosotros, al unirnos a Él, entonces vienen las cosas maravillosas. Cuando nosotros realmente nos volcamos, nos acerramos a la vid, entonces
y dejamos que la vid nos llene de vida, ahí es donde el cristiano va adelante. Eh, el sentir el sentir de Cristo, la humanidad de Cristo, ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad. Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Esto es algo maravilloso. Perdón, estoy un poco acatarrado. Entonces sabemos que por medio de Cristo nosotros pasamos a ser la familia de Dios, la cosa más maravillosa que puede imaginarse el ser humano. Por medio del Espíritu Santo, que es el que sigue haciendo esto, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina. Es acepto en el amado. Estad en mí y yo en vosotros, dijo Cristo. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuvieseis en mí. Este no es un contacto casual. Ninguna unión se realiza y se corta luego. El sarmiento llega a ser parte de la vid viviente. La vida, dice Jesús, que habéis recibido de mí, puede conservarse únicamente por la comunión continua. Sin mí no podéis vencer un solo pecado ni resistir una sola tentación. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros necesitamos a Jesús constantemente en nuestra vida. Estad en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. Como el sarmiento de la vid recibe constantemente la savia de la vid viviente, así hemos de aferrarnos a Jesús y recibir de él por la fe la fuerza y la perfección de su propio carácter. Tenemos claro esto. Cristo hablaba de que comiéramos su carne, que bebiéramos su sangre. Pues esto quiere decir lo mismo. Lo que sucede en la vid, como Cristo lo presenta, es decir, que así como el sarmiento recibe constantemente la savia, así nosotros tenemos que recibir constantemente la palabra de Dios, el estar con Cristo, el hablar con Él. Todo eso es muy, muy importante. La raíz envía su nutrición por el sarmiento a la ramificación más lejana. Así comunica Cristo la corriente de su fuerza vital a todo creyente. Mientras el alma esté unida con Cristo, no hay peligro de que se marchite o decaiga. Es decir, Cristo nos da el seguro de que nosotros, si estamos con Él, no podemos caer porque Él está con nosotros. Claro, muchas veces podemos caer, sí, podemos caer, pero si estamos con Cristo, no vamos a caer definitivamente. Él nos va a estar guardando siempre. La vida de la vid se manifestará
en el fragante fruto de los sarmientos. El que está en mí, dijo Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Cuando vivamos por la fe en el Hijo de Dios, los frutos del Espíritu se verán en nuestra vida. No faltará uno solo. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, en su Espíritu, entonces podemos dar frutos, los frutos que son los frutos de Dios. Amor, lo sabemos todos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todos estos 9 frutos y más que Dios tiene para nosotros, se necesitan, para poder tenerlos, se necesita que nosotros estemos unidos totalmente, pegados con Cristo en nuestra vida, porque sin Él no podríamos hacer nada. Y Jesús dice, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Bueno, yo estos días estuve precisamente cortando precisamente la vid que tengo. Y el injerto que está unido exteriormente con la vid, puede faltar la conexión vital. Entonces no habrá crecimiento. Yo tenía alguna parte de la vid que se había roto, estaba fuera y estaba seco, claro, ¿cómo no iba a estar seco si ya no estaba junto al resto de la vid? Entonces ahí no va a haber frutos ni crecimiento. Puede haber una relación aparente con Cristo sin verdadera unión con Él por la fe. El profesar la religión coloca a los hombres en la iglesia, pero el carácter y la conducta demuestran si están unidos con Cristo. Yo puedo decir lo que me dé la gana, que soy muy bueno, que hice cosas muy buenas y todo lo que quieras, pero si yo no estoy unido con Cristo, nada de lo que pueda hacer yo vale para nada. Si no llevan fruto, son pámpanos falsos. Su separación de Cristo entraña una ruina tan completa como la representada por el sarmiento muerto. El que en mí no estuviere, dijo Cristo, será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. De los 12 escogidos habían seguido a Jesús, uno estaba por ser sacado como rama seca, el resto iba a pasar bajo la podadera de la amarga prueba. Es decir, ya sabemos quién es, que se salió, probablemente ya se llevaba mucho tiempo salido de la vid, y los demás, ese pues ya acabó muy mal, pero ¿y el resto? El resto iba a pasar pruebas fuertes. La primera amarga prueba fue ver morir a Jesús y luego y luego pasaría en su vida, pero ya no sería lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tenían dentro de sí a Cristo totalmente con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya nos dice Él, que Él os va, decía Jesús, Él os va a decir todo lo que yo os dice, lo que yo os dije. Entonces, es como si me estuvierais oyendo a mí, lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Entonces,
Entonces, hay ramas que se arrastran por el suelo y tienen que ser separadas de los apoyos terrenales. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos que van con mucha dificultad adelante. Entonces hay que ayudarlos y ponerlos en una zona un poco más alta, porque si quedan por el suelo, se pudrirá eso. Entonces, nosotros tenemos que ayudar unos a otros para levantarnos más alto, cada día más alto. Eso cantábamos esta mañana, Vanubia y yo, más altos. Y podemos ayudarnos unos a otros, apoyándonos unos a otros. Los zarcillos se han enredado, a veces están enredados. Bueno, han de dirigirse hacia el cielo, no pueden quedar abajo en el suelo tirados. El follaje excesivo desvía la fruta. La corriente vital debe ser suprimido. El labrador poda lo que perjudica a fin de que la fruta pueda ser más rica y abundante. Esto también lo vemos en todos los árboles frutales. Vemos cómo cuando podamos bien un árbol de fruta, luego nos da una fruta más rica, más grande, más buena, y eso es lo que sucede. ¿Qué es eso? Pues que a nosotros Dios nos tiene que podar algunas veces, quitar cosas que nos separarían de Cristo. Entonces, ahí está el tema de la poda. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto. Dios desea manifestar por vosotros la santidad, la benevolencia, la compasión de su propio carácter. Sin embargo, el Salvador no invita a los discípulos a trabajar, atención, para llevar fruto. No tenemos que trabajar para llevar fruto. Les dice que permanezcan en Él. No tengo que hacer lo que a mí me parece. Deja que Cristo ya te irá poniendo tu problema. A veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos en lugar de pedirle la sabiduría a Cristo. Señor, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No, yo lo voy a hacer lo que a mí me parece porque creo que esto es lo mejor. Aquí Cristo nos está diciendo que si estuvierais en mí, dice él, y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Yo estoy a vuestra disposición, pero buscadme, no lo hagáis por vuestra cuenta. Por la palabra es como Cristo mora en sus seguidores. La misma unión vital representada por comer su carne y beber su sangre. Las palabras de Cristo son espíritu y vida. Al recibirlas, recibís la vida de la vid. Vivís con toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo en nosotros tiene que producir los mismos frutos que en Él. Si Cristo tuvo unos frutos maravillosos, nosotros, siguiéndolo a Él, viviendo en Él, tenemos que recibir, hacer los mismos frutos, poder. ¿Qué quiere decir? Pues que así como Cristo amaba a las personas, nosotros tenemos que amar a las personas. Así como Cristo intentaba constantemente
sanar a los enfermos, nosotros tenemos también eso. De alguna forma, unos una cosa, otros otra, pero nosotros tenemos que vivir así. Es la semejanza a Cristo lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque Él hizo lo que era necesario y nosotros tenemos que hacer lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho en esta vida, aquí, en este mundo. Muy bien, pues yo creo que Él dice, esto os mando repetidas veces, que os améis unos a los otros. Su primer mandato, cuando estuvo a solas con ellos en el aposento alto, fue: un mandamiento nuevo os doy. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque el, el, los que seguían a Jesús, se habían, sobre todo los apóstoles, entre ellos dándose codazos. No, yo soy el que voy a llevar esto. No, yo voy a estar. ¿Qué vas a estar tú? Yo sirvo mejor que tú porque yo. Y entonces estas cosas, justo antes de que Cristo, mientras Jesús estaba diciéndoles que lo iban a matar, que ellos estaban discutiendo a ver quién era el más grande de ellos. Entonces, esto tiene que desaparecer. ¿Cómo tenemos que ser? Tenemos que ser exactamente como Cristo, humildes, humildes y amantes unos con los otros. Si aprendemos lo que Cristo nos dijo, va a ser maravilloso el pueblo de Dios. Que Dios os ayude, que Dios nos ayude y que pongamos nuestra mente, nuestros ojos en nuestro ser, en seguir a Cristo, a la vid verdadera. Que Dios os bendiga. Amén. Bueno, Amén. Ángel, gracias por las palabras. Eh, Surgieron preguntas, no están en el chat, al menos yo me hiciste ir a buscar algunos pasajes bíblicos para poder repreguntar, ¿no? Porque ahí aparecen algunas citas que me llevan a otras, ¿no? De lo que estábamos leyendo, que era de Juan 15. Eh, Ahora no, vale. Quedan 10 minutos. Empezamos ahora con las preguntas y los aportes, y luego si se corta volvemos a reengancharnos. Lo primero que quería, arranco yo, y lo primero que quería, a lo primero que me hiciste pensar, porque el versículo 15 dice, yo soy la vid, el versículo 5 del capítulo 15 de Juan dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y eso me llevó a varios pasajes bíblicos en la cabeza, y el tema de, primero me llevó a Apocalipsis, al mensaje a la iglesia de la Odisea, donde dice que yo entraré a cenar contigo y tú cenarás conmigo. Es como que hay una especie de compromiso con el Señor, ¿no? En esto que el Señor involucra a la otra parte en este trabajo, en este proceso, ¿no? Sí, de Al decir hecho, que permanece en ti, ¿qué dices? sí, digo que de hecho es una situación en la que Cristo está deseando estar con nosotros y que nosotros lo busquemos constantemente. Habla de cenar con nosotros, pero lo que realmente deberíamos intentar es
de abrirle la puerta a Cristo, que entre en nosotros, regalarle la casa porque es suya y vivir para siempre con Él. Es darnos absolutamente a Él y entonces es como realmente vamos a poder ser felices, vamos a poder ser salvos, vamos a poder ayudar a otros. Si si nosotros no nos entregamos a Cristo antes, va a ser difícil que podamos ayudar a otros a salvarse. Una vez escuché de un predicador que decía sobre ese pasaje de Apocalipsis que él no invitaba, yo almorzaré contigo y tú almorzarás conmigo, sino que estaba diciendo, yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Y dio un detalle muy interesante sobre el cenar. Y dijo que en la antigüedad, cuando alguien iba a cenar a la casa de otro, no se volvía a su casa porque las calles no eran como las que tenemos nosotros, el alumbrado no era el alumbrado que tenemos nosotros para volver de nuevo a su hogar. O sea que una cena era ir a cenar y quedarse en la casa hasta el otro día. Y es un poco lo que Cristo está queriendo hacer con nosotros. No es una simple cena, sino que es pasar una noche a solas con nosotros, en la tranquilidad, hablando con nosotros, ¿no? Es un detalle que a mí me quedó en la cabeza. Uh -huh. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Sí, aquí hay una pregunta. Eliezer tenía. O hay un comentario aquí de Eliezer. Es muy significativo que no necesitamos esforzarnos para producir frutos, sino permanecer en Cristo y los frutos aparecerán naturalmente. Yo quería anexar a este comentario de Eliezer. Yo quería anexar que cuando pasamos por propagación es una materia de la formación en agraria, en agronomía. Cuando pasamos por ahí y uno ve métodos de propagación y ve las estacas y ve el injerto y todo, pues el injerto que agarran prototipo para que todo el mundo aprenda es el injerto de vid, porque es el que más pega, es el más fácil, puedes aplicar varios tipos de injertos, varias técnicas las puedes usar ahí y es el que más prende. Entonces, fíjate tú cómo el Señor utiliza ejemplos bueno, que tú en la misma naturaleza lo sabes. Hay otra cosa también que es bien interesante. Mm, Oye, después de que de que la vid da fruto, viene la poda. Viene la poda de producción, hay poda de producción, poda de mantenimiento, poda de regeneración. ¿Y cómo queda la vid después de podada? Eh, eh, ¿cómo queda Ángel que después de que se le sacaron los frutos queda pero muy escasa? Muy escasa, eso da miedo más bien hasta ver después de que Sí, pasó la poda, pero mientras más férrea es la poda, mayor es la estimulación a producir sarmientos con fruto. sí, eso sucede en la poda e incluso en otros árboles, que cuando uno le corta algo, entonces empieza a dar más. Pudiera ser que de alguna manera era una defensa al ser de alguna forma atacado, intentar guardar la vida. Pero realmente Dios sabe por qué dice las cosas y tiene toda la razón. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero sí, es, es maravilloso ver cómo Dios, cómo Jesús van haciendo todas las cosas de, de, y luego nos las enseña para que nosotros sepamos de alguna forma eh, cómo debemos andar en nuestra vida.
ahí en el capítulo 6 de Juan, más atrás, a colación a lo que dijo Eliezer sobre qué maravilloso es esto, porque en sí no hay que hacer nada. Eh, Hay una religión un poco equivocada muchas veces, que inclusive nosotros, conociendo cuál es la religión verdadera, no hablo de doctrinas, sino hablo del mecanismo que tiene Dios en nuestra vida para poder llevarnos a Él. Después están las doctrinas, pero estamos hablando de la relación realmente que quiere Dios que tengamos con Él. Eh, y ahí en Juan 6 los seguidores de Cristo le preguntan, después de la realización del milagro de los panes y los peces, le preguntan qué debemos hacer para realizar las obras de Dios. Y él le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Es todo tan, parece todo tan fácil. O sea, nosotros a veces es como que necesitamos una religión que nos haga hacer cosas, nos ponga a trabajar. Y Dios nos está pidiendo, nos está diciendo, vengan, primero conózcanme, pasen tiempo conmigo, eh, vean lo que yo he pasado en la tierra y dejen que todo lo demás ya va a surgir solo. Pero no se pongan a hacer nada sin primero venir a verme. ¿Nunca escucharon eso algo de alguien? Que nos digan, no toques nada sin hablar conmigo primero. Es porque hay algo importante que te tienen que Ujú. decir. O sea, tú no puedes tocar algo porque no lo toques sin hablar conmigo, te dicen. Sí, Entonces tú sigues el me parece consejo. conocido, me parece conocido. Si, si no sigues ese consejo, te puede ir mal. Pero si lo sigues realmente, después vas a tener una explicación de por qué te lo dijeron. Pregúntale a los Sí, que Ángel. conocen, pregúntale a los que conocen. Muchachos, nos queda un minuto para que acabe la grabación. Yo considero que el grueso de las preguntas han sido las más importantes. Si alguien quiere, o el mismo Ángel quiere cerrar y podemos cerrar la presentación esta, yo creo que estaría bien. Pudiéramos nosotros abrir, pero ya no haría falta grabar la segunda parte. Ángel, no sé si quieres y cerramos y con eso ya nos queda menos de un minuto para cerrar. De acuerdo. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a no dar el paso antes de poder hablarte a ti, de poder pedirte a ti la, eh, lo que quieres que nosotros hagamos. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría que necesitamos para vivir siempre